Muy buenas tardes para todos y todas. Recibo un especial saludo de parte del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, así como los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. En igual sentido, como siempre, un saludo muy afectuoso de la doctora María Lucía Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la tarde de hoy, les damos la bienvenida, nos reunimos otra vez con el fin de continuar con nuestro ciclo de capacitaciones en Derecho Penal y Sistema Acusatorio. Esta tarde, con la conferencia titulada Criterios Jurisprudenciales en torno a la sentencia SU 122 del año 22 de la Corte Constitucional sobre prisión domiciliaria como alternativa al hacinamiento penitenciario y carcelario. Esto como parte pues, de un ejercicio académico, reflexivo, crítico de la escuela judicial, en la que corresponde imaginarse un mundo diferente, un mundo sin cárceles, en atención a que las cárceles del sistema penitenciario, si bien está fundada sobre la premisa de la resocialización y reeducación de los prisioneros, de las personas privadas de libertad, en todo caso, es un espacio de violación sistemática y generalizada de violación a los derechos fundamentales de cientos de personas. Esto reconocido jurisprudencialmente a través del estado de cosas inconstitucional, varias veces reeditado, varias veces rediscutido en la Corte Constitucional. En esa medida, la prisión domiciliaria se presenta como una solución posible, una herramienta procesal que sirve de alternativa para la privación de la libertad de las personas en espacios penitenciarios y carcelarios, una alternativa a la prisión intramural. Esa medida para la escuela es fundamental que los jueces y juezas, magistrados y magistradas conozcan los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional, su sala plena, en la sentencia de unificación 122 ya mencionada, y las reglas que fija para la concesión de la prisión alternativa, la prisión domiciliaria. Para el abordaje de este asunto, este tema tan fundamental en la construcción de un derecho penal que se corresponda con la cláusula del Estado Social de Derecho, hoy contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, abogado de la Universidad Libre de Pereira, especialista en Derecho Penal, Criminología y Derecho Administrativo, con diplomado en docencia universitaria, docente en la ciudad de Medellín de varias universidades, coordinador del Comité Académico del Colegio de Jueces y Magistrados de Antioquia y vicepresidente de la Red Interuniversitaria del Proceso de Justicia de Medellín. Actualmente, además, es juez cuarto penal del circuito especializado de la ciudad de Medellín. Como siempre, doctor Juan Carlos, es un gusto tenerlo entre nosotros, formador pues, de mucha trayectoria aquí en la escuela. Siéntase bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor David, nuevamente por esta invitación a hablar con ustedes. Le agradezco inmensamente a la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado de manera virtual. Como dice el doctor David, vamos a continuar haciendo referencia a la sentencia SU 122 de la presente anualidad, donde la Honorable Corte Constitucional hace unas advertencias frente a la cantidad de personas que se encuentran privadas de la libertad en un estado inconstitucional de cosas, no solo aquellas que están detenidas ya como sentencia condenatoria, o sea, pagan una sentencia condenatoria, sino aquellas personas que se encuentran bajo una medida de aseguramiento. Y es por ello que la charla del día de hoy titula Criterios jurisprudenciales sobre prisión domiciliaria como alternativa de hacinamiento, conforme a la sentencia SU 122 del año 2022. El día de hoy les estoy hablando precisamente desde una de las universidades donde dicto clases, la Universidad de Medellín, y esta mañana, precisamente, en discusiones con fiscales, procuradores y defensores de trayectoria en el país, estamos haciendo referencia a este tema. Se hizo referencia precisamente a este tema en un evento académico que se está realizando acá en la ciudad de Medellín, precisamente sobre la poca utilización de la prisión domiciliaria, no solo como alternativa al hacinamiento carcelario y penitenciario que se está viviendo, sino precisamente como finalidad restaurativa en el proceso penal, no solo de castigo a la persona que es sentenciada,
como castigo que generalmente se entiende que la prevención especial y la reinserción social, de manera equívoca en mi criterio, solo se considera que se da en la prisión intramural. En muchas ocasiones la prisión domiciliaria genera unos efectos mucho más benéficos precisamente con la finalidad de buscar estos fines, no solo el retributivo, que es el fin que entendemos realmente que es como el fin mayor que se tiene con las penas, sobre todo con las sentencias condenatorias cuando hay pena intramural, sino que la prisión domiciliaria, cuando se da una prisión domiciliaria como pena directa o como pena sustitutiva, en muchas ocasiones con ella es mucho más fácil que se dé cumplimiento a los otros fines de la pena, como son precisamente la reinserción de la persona a la sociedad, la prevención general, la misma prevención especial y, por supuesto, la resocialización, que no es lo mismo necesariamente que la reinserción de la persona a la sociedad. Les voy a compartir unas diapositivas para hablar un poco referente a cómo está la prisión domiciliaria establecida en nuestro Código Penal y de Procedimiento Penal como pena directa y como pena sustitutiva. De igual manera, referencia un poco a lo que no utilizamos mucho, no utilizan mucho los jueces con función de control de garantías, y es la detención en lugar de residencia como medida de aseguramiento, que en muchas ocasiones, pudiendo utilizar esta medida de aseguramiento, precisamente como alternativa a ese hacinamiento carcelario y penitenciario, del cual están viviendo o estamos viviendo en Colombia, con las personas que se encuentran bajo medida de aseguramiento, podemos acudir a la detención en lugar de residencia con una finalidad no solo para buscar no restringir de manera los derechos fundamentales de la persona que está siendo procesada, sino además teniendo en cuenta esa situación de esta inconstitucional de cosas que se está viviendo con las personas que están bajo medida de aseguramiento intramural en las estaciones de policía, en las URIs y en estos centros transitorios. Bueno, tenemos que los objetivos de la actividad académica en las competencias son saber ser, que es reconocer la importancia de la formación, capacitación en el régimen normativo que regula la detención en lugar de residencia como medida de aseguramiento y la prisión domiciliaria. El saber es comprender y aplicar el régimen normativo que permite a los juzgados de conocimiento, ahí incluyamos a los juzgados de control de garantías y a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad para tomar decisiones respecto a la concesión de sustitutos de la pena de prisión, tal como la prisión domiciliaria, o para imponer como pena directa no la pena de prisión intramural, sino la pena de prisión domiciliaria. Y como saber hacer, resolver las solicitudes tendientes a afectar y restablecer el derecho a la libertad de los condenados a partir de una formación específica sobre el tema, que tiene mucho que ver con la primera charla a la cual hice referencia frente a la libertad vigilada. Entonces tenemos lo siguiente. En el sistema penal colombiano, las personas que se encuentran condenadas a penas privativas de la libertad en establecimientos carcelarios ven restringido su derecho a la libertad y libre locomoción, a asociación, entre otros. Estas personas no pueden ser privadas de otros derechos fundamentales solo por la condición o de ser condenados por intermedio de sentencia o, pues, obviamente, o sentencia, pues, ejecutoriada, y mucho menos cuando lo que se está imponiendo es una medida de aseguramiento. En muchas ocasiones olvidamos que las medidas de aseguramiento tienen como finalidad evitar o una obstrucción a la justicia o una posible no comparecencia de la persona al proceso o dar una protección a la comunidad o a la víctima, entendiendo esta última como un fin excesivo en cuanto a que la medida de aseguramiento realmente es una figura transitoria, es mientras se realiza el procedimiento penal, mientras se lleva a cabo todas las audiencias, pero en sí misma no es una pena, que es en lo que en muchas ocasiones se termina convirtiendo, y podemos observar cómo en nuestro procedimiento penal hay medidas de aseguramiento que pueden durar 4 o 5 años, como por ejemplo cuando esta medida de aseguramiento se da contra grupos, personas que hacen parte de grupos armados organizados, hasta 5 años.
o de grupos delictivos organizados va hasta 4 años. Entonces estamos casi que convirtiendo la medida de aseguramiento en una pena, cuando la medida de aseguramiento es transitoria, es con la finalidad del cumplimiento de unos fines que son a los cuales acaba de hacer relación, pero no es una pena en sí misma, porque la persona sigue siendo inocente hasta que no sea vencida en juicio, hasta que no se le esa presunción de inocencia por parte de la Fiscalía General de la Nación no haya sido efectivamente rebatida y demostrada su responsabilidad penal en los hechos que está siendo investigado. Pero aún así, cuando esta persona está siendo sentenciada a una pena intramural, que ya se le está restringiendo derechos como la libertad, libre locomoción, asociación, entre otros, por ese solo hecho no debemos de entender que deban de ser privadas de otros derechos fundamentales. En ese sentido, la vulneración de derechos que se presenta por las condiciones de hacinamiento no pueden entenderse como normales por la situación de la privación de la libertad. En ese sentido, es que la Corte Constitucional ha desarrollado una amplia jurisprudencia dejando claro, y al cual le hemos hecho mención en anteriores charlas, sobre cuáles son los derechos fundamentales que pueden limitarse en razón a la circunstancia de privación de la libertad, lo que permite establecer efectivamente cuáles sí es viable que sean suspendidos y cuáles no. De entrada, estamos ante un derecho penal que como principio fundamental está la dignidad humana. Entonces, una persona, por el hecho de ser sentenciada a una pena de prisión, no significa que esa dignidad humana de él haya desaparecido. Esto tiene que ver mucho con el principio del derecho internacional, que es pro homini, primero el hombre. Estas personas no dejan de ser humanos por el hecho de estar siendo sentenciadas. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, no solo por parte de los jueces, sino incluso las mismas partes, frente al trato que le damos a estas personas, que en muchas ocasiones quizás no es el adecuado. Por el hecho de que estén siendo procesados y por el hecho de que ya hayan sido condenados, no significa de que estemos autorizados para tratar de manera degradante a estas personas, y mucho menos para que en las solicitudes que nos realizan como jueces de ejecución de penas o incluso como jueces de conocimiento, no las analicemos con el debido respeto y acorde a la normatividad, y no simplemente hagamos una valoración subjetiva frente a la gravedad de la conducta. La prisión domiciliaria, entonces, es un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad en ciertos casos que se encuentran expresamente reguladas por la ley. En Colombia, una persona condenada por la comisión de un delito puede acceder a esta condición y debe cumplirse con unos requisitos descritos en el Código Penal colombiano. Reitero, la prisión domiciliaria se puede dar o como sustitutiva o como pena directa. Ahora bien, vamos a hacer referencia a cuándo es posible que se pueda dar la prisión domiciliaria como pena directa. Pues el artículo 38 del Código de Procedimiento Penal nos hace referencia a qué es la prisión domiciliaria. Nos indica la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión e indica que la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión consistirá en la privación de la libertad en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el juez determine. El sustituto podrá ser solicitado por el condenado independientemente de que se encuentre con orden de captura o privado de su libertad, salvo cuando la persona haya evadido voluntariamente la acción de la justicia. La detención preventiva puede ser sustituida por la detención en lugar de residencia en los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria. En estos casos se aplicará el mismo régimen previsto para este mecanismo sustitutivo de la prisión, al cual voy a hacer referencia. Acá este parágrafo hace referencia o hincapié en el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, de cuándo se puede sustituir la pena de prisión intramural por la pena de prisión domiciliaria, indicando que en los mismos eventos donde una persona ya se le haya impuesto una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario o intramural, como se dice jurídicamente hablando, puede ser modificada por una detención preventiva en su lugar de residencia. Tenemos ahora el artículo 38b, que es la modificación que trae la ley 1709 de 2014, y este hace referencia a cuáles son los requisitos para que una persona al momento de ser sentenciada se le pueda conceder la prisión
domiciliaria, no necesariamente como sustitutiva, sino como pena directa. Entendemos entonces que los requisitos para que se conceda la prisión domiciliaria son los siguientes. Primero, que la sentencia que se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 8 años de prisión o menos. Aquí hay que hacer una claridad y una distinción frente al subrogado penal de la suspensión de la ejecución condicional de la pena establecido en el artículo 63 del Código de las Penas. Y esto es que en el artículo 63 del Código Penal, como requisito sine qua non para que se pueda conceder la suspensión de la ejecución condicional de la pena impuesta por parte del juez no puede ser superior a 48 meses. Esto quiere decir que la pena impuesta al momento de tasar la pena, me disculpan la redundancia, debe ser igual o inferior a 48 meses. Si supera los 48 meses, no se podrá. El artículo 38b, cuando habla de prisión domiciliaria, en el requisito primero, no hace referencia a la pena impuesta, hace referencias a la pena establecida en el Código Penal para el delito. Esto quiere decir, y esto es muy importante porque pareciera muy sencillo, pero en muchas ocasiones observamos esta confusión frente a estas normas, incluso no solo por las partes dentro del proceso penal interviniente, sino por la misma judicatura. Y esto es que acá no se habla de pena impuesta, se habla de la pena establecida por el tipo penal. Me explico a título de ejemplo. Dice, cuando la sentencia que se imponga el delito en su pena mínima no supere los 8 años de prisión, entonces voy a hacer lo siguiente. A título de ejemplo, supongamos que se está investigando a una persona por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Delito contemplado en el artículo 365 del Código Penal. Tiene una pena de 9 a 12 años. La pregunta es, si yo condeno a esa persona en virtud de una aceptación temprana de cargos, de que no fue capturado en flagrancia, por supuesto, y le damos la rebaja de la mitad sobre el mínimo, esto es, son 9 años, por lo tanto la pena le va a quedar en 4 años y medio, lo que es igual a 54 meses de prisión. A esa persona no se le podrá imponer ni la suspensión de la ejecución condicional de la pena, porque la pena mínima supera los 48 meses de prisión, la pena impuesta. Y tampoco es posible concederle la prisión domiciliaria, porque si bien la pena impuesta es inferior a 8 años, el artículo 38b, numeral primero, a lo que hace referencia es a la pena mínima establecida para el tipo penal, y la pena mínima establecida para el tipo penal es 9 años. Por lo tanto, supera los 8, en virtud de ello no es posible conceder la prisión domiciliaria en este caso en particular. Espero haberme hecho entender. Numeral segundo. Y ahorita lo discutíamos precisamente incluso en un almuerzo con varios magistrados del Tribunal Superior de Medellín, de defensores de buen nombre a nivel nacional y fiscales delegados ante el tribunal y otros, y servidores de la rama judicial que estamos almorzando. Estamos hablando de estas prohibiciones del artículo 68A, que evita que en muchas ocasiones se pueda acudir a diferentes situaciones de preacuerdo, en las cuales lo que se busca por las partes en algunas ocasiones es que se le puedan conceder subrogados penales. Pero el artículo 68A que trajera con la modificación del artículo 17, la ley 1709 del año 2014, trae un listado de prohibición para la concesión de beneficios, como aquellos delitos que afectan la administración pública, y estamos allí haciendo referencia sobre todo, por ejemplo, al delito de omisión de agente retentor o recaudador, que pues es un delito que afecta a la administración pública, pero no sabemos hasta qué punto, obviamente el legislador tiene ese poder configurativo, legislativo, pero hasta qué punto será dable que una persona que incurra en este delito de omisión de agente retentor o recaudador, que sea condenado a una pena, pongámosle que aceptó cargos, bueno, pongámosle una pena y una reparación sin los intereses, entonces no puede haber preclusión de la acción penal, pero sí por lo menos la rebaja, vamos de que queda en 3 años de prisión, pero no se le puede conceder este beneficio porque están listados entre los delitos contra la administración pública y por ende existe prohibición expresa del artículo 68. Entonces, ojo, acá hay que tener mucho cuidado.
aquellos delitos establecidos en el artículo 68A no es posible que se les conceda la prisión domiciliaria como pena directa. Sí es posible que si se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 314 para la sustitución de la prisión domiciliaria, es decir, de la prisión intramural por la prisión domiciliaria, sí es posible que se sustituya. Lo que no es posible es que se dé como pena directa. Esto es, aquellas sentencias que se realizan por delitos cuya pena mínima no es igual o superior a 8 años y que no están enlistados en el artículo 68A y que no tienen antecedentes penales, es posible conceder la prisión domiciliaria como pena directa. Pero aquellas personas que son sentenciadas por delitos cuya pena mínima establecida por el legislador, no estoy hablando de pena impuesta y en eso hay que hacer mucha claridad, estoy hablando de pena mínima establecida por el legislador, o por aquellos delitos que están enlistados en el artículo 68A, no se puede conceder la prisión domiciliaria como pena directa, pero sí, posteriormente, si se cumple alguno de los requisitos del artículo 314, sí podrá ser sustituida esa pena de prisión. Bueno, continuando con los requisitos del artículo 38b, que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado, por supuesto. Si lo que vamos a conceder es prisión domiciliaria, tiene que tener arraigo. Pues si no tiene arraigo, entonces, ¿cómo vamos a garantizar dónde va a estar privada de la libertad la persona? Arraigo. Arraigo. El arraigo no necesariamente tiene que hacer referencia a un inmueble. Arraigo. Puede ser a un sector, a un sitio donde pernota. ¿Sí? Obviamente eso lo valora el juez correspondiente. En todo caso, corresponde al juez de conocimiento quien ponga la medida de establecer con todos los elementos de prueba llegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo. Como cuarto requisito, se debe garantizar mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones. Primero, no cambiar de residencia sin autorización previa al funcionario judicial. Óigase bien, y acá pues sí quiero algo que me pasó hace poco, y es que me llega un comunicado de un defensor que me informa que su defendido, quien ya fue condenado, sino que está, pues en primera instancia está en sede de casación, por lo tanto, ejecución de penas lo hace el juez de conocimiento. Cambio de residencia, que por una situación de fuerza mayor. Hombre, pues él no debe de informarme. Lo que deben de hacer es pedir autorización, no informar. Para que haya cambio de residencia, si la persona está bajo una medida de aseguramiento de detención en lugar de residencia, pues se hace ante otro juez con función de control de garantías. Pero si ya está en ejecución de penas, así no esté ejecutoriada la sentencia, me explico, que la tenga un juez de conocimiento. O si ya está ejecutoriada, pues para el cambio de residencia tiene que pedir autorización ante el correspondiente juez. Y él decide si sí o si no autoriza, pero no puede cambiar de casa sin autorización, porque eso da lugar a la revocatoria de la prisión domiciliaria y se envía a prisión intramural por incumplimiento de estas obligaciones. Segundo, que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito, cuando sea posible, doctores. Hay situaciones en las que es imposible la reparación del daño, o es imposible establecer si hubo daño o no hubo daño y cuál fue el daño. Eso no puede ser motivo suficiente para que o no se aplique mejor, es decir, para que se niegue, ¿sí? Para que se niegue la prisión domiciliaria. Esto es, si la persona que está siendo sentenciada no tiene una capacidad económica para reparar el daño, pues hombre, lo que uno intenta es que se llegue a un compromiso para que lo repare. O si el daño no está establecido debidamente, porque muchas veces el daño se establece posteriormente un incidente de reparación integral, pues no podemos esperar a que se termine el incidente de reparación integral, que en algunos casos puede durar años, para que la persona pueda acceder a la prisión domiciliaria, por este literal. C, comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena, por supuesto, si no da lugar a que se revoque. D,
permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia, entre otros. Eso lo tiene que hacer adicional a las que le vaya a imponer el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Tenemos entonces que es necesario resaltar que la prisión domiciliaria está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos que son de clase objetiva y subjetiva, de acuerdo a las condiciones individuales del condenado. Los requisitos objetivos que deben de cumplirse para acceder a la prisión domiciliaria son, en primer lugar, que la sentencia que se imponga por el delito cometido tenga una pena mínima de 8 años o menos. De manera que aquí se excluyen varios de los tipos penales que están consagrados en el Código Penal. Segundo, que no esté dentro del listado de prohibiciones del artículo 68A. Tercero, debe demostrarse arraigo. Y por último, debe garantizar el cumplimiento de unos requisitos señalados en el numeral cuarto del artículo 38B. Ahora bien, esos son los objetivos. Frente a los subjetivos, se debe hacer valoración de elementos tales como antecedentes penales, reincidencia en la comisión de las conductas delictivas, gravedad de la conducta, proclividad a cometer delitos, entre otros. Dice la Corte Constitucional, de acá corrijo, perdón, no, la Corte Suprema de Justicia en una sentencia de tutela. Dice que es indispensable valorar, además de estas últimas funciones de la pena, de manera que la definición de cada asunto responda a la idea básica según la cual, al tiempo que se propenda por la resocialización del sentenciado, no se obstaculice la estabilidad del ordenamiento jurídico por la sensación de desprotección e incertidumbre de que una rara decisión generaría en el entorno social. También ha señalado, la Corte Constitucional señaló, referente a la prisión domiciliaria, de la siguiente manera. La reclusión en establecimiento carcelario puede sustituirse por domiciliaria cuando, entre otros casos, el imputado, acusado o condenado fuera mayor de 65 años, siempre que su personalidad y la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable la reclusión en el lugar de residencia, lo que asimismo podrá ocurrir con quien padezca estado grave de enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales, evento en el cual el juez determinará si la persona debe permanecer en su lugar de residencia, en clínica o hospital. Esto haciendo referencia a la Corte Constitucional a la sustitución de la prisión intramural por la prisión domiciliaria cuando sea alguno de los dos eventos, de los que son 5 eventos, cuando sea alguno de esos, 2 de esos 5 eventos que son grave enfermedad o cuando la persona sea mayor de 65 años. Ahora, referente a quién controla la prisión domiciliaria. El control sobre esta medida sustitutiva, que no necesariamente es sustitutiva, recordemos que puede ser pena directa, será ejercido por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad con el apoyo del IMPEC. El IMPEC debe realizar visitas periódicas a la residencia del condenado y le informará al despacho judicial respectivo sobre el cumplimiento de la pena. ¿Por qué? Si está incumpliendo la pena, le corresponderá al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad revocarla. La ejecución de la medida de la prisión domiciliaria. La ejecución de esta medida sustitutiva de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, excepto en los casos en que pertenezca al grupo familiar de la víctima. Porque estamos hablando de un delito de feminicidio, bueno, no de feminicidio, no, más bien de un delito, supongamos de que hay una sustitución de la medida de aseguramiento y estamos hablando de un delito de violencia intrafamiliar que está dentro de las provisiones, pero sí se puede sustituir. Resulta que la persona pues hace parte del núcleo familiar, pues no lo puedo enviar a una prisión domiciliaria donde vivía con la víctima. Eso obviamente es inaudito. Sin embargo, el artículo 38E, el legislador consideró en ese artículo establecerlo o estipularlo. El juez podrá ordenar, si así lo considera necesario, que la prisión domiciliaria se acompañe de un mecanismo de vigilancia electrónica y el juez podrá utilizar al condenado a trabajar y estudiar fuera de su lugar de residencia o morada, pero en este caso se controlará el cumplimiento en la medida mediante un mecanismo de vigilancia electrónica.
frente a la redención de la pena durante la prisión domiciliaria. Esto ha habido mucha discusión. ¿Será que una persona puede redimir pena si está bajo una prisión domiciliaria? ¿O solamente la redención de pena es posible cuando es prisión intramural? Pues el mismo artículo 38E nos indica: la persona sometida a prisión domiciliaria podrá solicitar la redención de pena por trabajo o educación ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, de acuerdo a lo señalado en este código. Las personas sometidas a prisión domiciliaria tendrán las mismas garantías de trabajo y educación que las personas privadas de la libertad en centro de reclusión. Recordemos que las personas privadas de la libertad en centro de reclusión tienen derecho a estudio y a trabajar. Incluso en estos establecimientos carcelarios hay muchas instituciones educativas, universitarias y obviamente de bachillerato que dan o que les permite a las personas estudiar. De igual manera, hay diferentes actividades laborales con la finalidad de resocializar a la persona y de que la persona pueda redimir pena. Estas situaciones también el IMPEC se las debe garantizar a las personas que están con prisión domiciliaria. Por ello, las personas que están en prisión domiciliaria sí pueden redimir pena. Como parágrafo, pues trae que el Ministerio del Trabajo generará, bueno, acá sería, sí, el Ministerio de Trabajo, generará en coordinación con el Ministerio de Justicia y el IMPEC las condiciones necesarias para aplicar la normativa vigente sobre el teletrabajo a las personas sometidas a la prisión domiciliaria. Ahora que estamos ya en la moda de la virtualidad, ¿no? Bueno, esto frente al pago, esto. Ahora bien, acá vamos a hacer referencia, acá me voy a adelantar y luego retrocedo. Vamos a hacer referencia primero a la sustitución de la detención preventiva y de la prisión intramural por prisión domiciliaria. Y luego haré referencia a la prisión domiciliaria cuando una persona es sentenciada. Cuando ya está condenada, ¿cómo puede adquirir los requisitos o cuándo adquiere requisitos para la prisión domiciliaria? Entonces tenemos lo siguiente. Sustitución. La detención preventiva en el establecimiento carcelario, y acá también se aplica la prisión, se aplica cuando se va a impartir cuando se va a dar una sentencia por parte de un juez de conocimiento, también se puede dar la prisión domiciliaria en esos casos, a partir del numeral segundo al numeral quinto. Hablemos del numeral primero frente a la sustitución de la detención preventiva intramural por una detención preventiva en lugar de residencia. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicita la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de disposición en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. Miren, cuando una persona es sentenciada y no cumple con los requisitos del artículo 38B, no se puede tener en cuenta este numeral para que se dé la sustitución de la detención de la prisión intramural, porque este requisito del numeral primero solo es dable para la medida de aseguramiento. O sea, se puede sustituir la medida de aseguramiento intramural por una medida de aseguramiento en lugar de residencia si el juez lo considera pertinente y si no está dentro de las provisiones que habla el parágrafo del 314. Sí se puede dar esa sustitución. Si el juez con función de control de garantías considera, primero, que el delito no es tan grave o que la persona se puede evitar una obstrucción a la justicia o se puede garantizar la protección a la comunidad, a la sociedad o a la víctima, o se puede evitar una posible no comparecencia al proceso, una detención en lugar de residencia y además teniendo en cuenta la situación de estado inconstitucional de cosas que tenemos en este momento por el hacinamiento no solo carcelario y penitenciario, sino de las estaciones de policía, de las URIs y otros centros transitorios de detención, podemos acudir al numeral primero del artículo 314, siempre y cuando no esté enlistado en el parágrafo de este mismo artículo, se puede acudir, porque estamos hablando de que la medida de aseguramiento es momentánea, es temporal, no es para siempre y no es una sanción, no es una sentencia, no es una pena. Pero no se puede acudir al numeral primero cuando estamos hablando es de pena ya y no de medida de aseguramiento. Los numerales segundos, tercero, cuarto y quinto sí es posible que hagamos referencia a él en la prisión
intramural. ¿Cuándo se puede sustituir la prisión intramural por la domiciliaria? Cuando el imputado o acusado fuere mayor de 65 años, siempre que su personalidad, naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable la reclusión en lugar de residencia. ¿Esto qué quiere decir, doctores y doctoras? No por el hecho de tener más de 65 años, da lugar inmediato a la prisión domiciliaria. No es así. Se tiene que analizar las circunstancias de la gravedad del delito, de la lesividad frente a las víctimas, de la personalidad del procesado para establecer, y además de sus circunstancias, de su situación de salud, para establecer si es dable la concesión de la prisión domiciliaria o no. Esto es, por el hecho de tener más de 65 años, no da de manera inmediata lugar a que se conceda prisión domiciliaria. Recordemos que el requisito 2 al 5 para la sustitución de la prisión intramural por la prisión domiciliaria, sí es posible que se dé, así no se cumplan los requisitos del artículo 38b del Código Penal. Pero no es que dé lugar directamente a la concesión de la prisión domiciliaria hacia la persona mayor de 65 años. Numeral tercero, cuando la imputada o acusada le falten 2 meses o menos para el parto, igual derecho tendrán a los 6 meses siguientes a la fecha de nacimiento. Acá sí da lugar de manera inmediata a la concesión de la prisión domiciliaria si la mujer está en esta circunstancia y solo se mantendrá durante los 6 meses siguientes a la fecha de nacimiento de su bebé, no más de allí. Numeral cuarto, cuando el imputado o acusado estuvieran en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales. Este previo dictamen de médicos oficiales está declarado condicionalmente exequible. ¿En qué sentido? No tiene que presentarse un dictamen de un médico de medicina legal que determine que existe una incompatibilidad entre la enfermedad que tiene la persona con la vida en el establecimiento carcelario para que se pueda conceder la prisión domiciliaria por el numeral cuarto. Pueden otros médicos de manera particular dar esos dictámenes diferentes a los de medicina legal. Lo que sucede es que el juez de conocimiento o el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad debe valorar no solo eso, sino que puede acudir, por ejemplo, el juez de ejecución de penas puede hacer una visita al establecimiento carcelario y penitenciario, indagar sobre la situación de salud de la persona y determinar si efectivamente su enfermedad sí es incompatible. Y acá me preguntaban hace poco alguien de mi despacho, pues de mi despacho, no, el despacho donde yo trabajo, y es, si es que el juez no es el médico, el juez, ¿cómo le va a decir al médico que la enfermedad no es incompatible si el médico lo está haciendo? Pero es que el juez, si bien no es el médico, es quien vigila la pena y es quien puede, a una base de dictamen de medicina legal o de un médico oficial, entrar a establecer hasta qué punto efectivamente la situación de salud de la persona no puede ser tratada al interior del establecimiento carcelario. Pues si bien es cierto, las EPS, pues en Colombia hay diferentes situaciones frente a las EPS, pues por ello constantemente acuden acciones de tutela, donde nos toca garantizar los derechos de las personas por el déficit de atención que existe. Ese déficit de atención no solo está al interior del penal, sino por fuera. Entonces es una enfermedad que puede tratarse al interior del penal, no da lugar a que se conceda la prisión domiciliaria, porque estaríamos en lo mismo. No es que hay un déficit en la EPS, ese mismo déficit lo tiene afuera. Ese mismo déficit lo tiene en la prisión domiciliaria. Si se puede garantizar la protección de su salud en el establecimiento carcelario, no hay lugar a que por este hecho se conceda la prisión domiciliaria. Frente a ello hay muchas decisiones que son muy importantes que se conozcan, ¿sí? Y a las cuales podemos acudir. Entonces, esto es un requisito, que esté el dictamen, pero no a esto, el juez puede valorar otros aspectos para concederla o para negarla. Mira, lo dice acá, el juez determinará, es el juez, no el médico. El juez determinará si el imputado o acusado deberá permanecer en su lugar de residencia, en clínica o hospital. Y numeral quinto, cuando la imputada o acusada fuera madre, cabeza de familia de hijo menor o que sufriera incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ello, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio. La detención en el lugar de residencia comporta los permisos necesarios para controles médicos del lugar,
controles médicos de rigor, la ocurrencia del parto y para trabajar. A ver, madre o padre cabeza de familia significa que es la única persona que puede velar por el sostenimiento y el cuidado de su hijo menor. No es que la mamá no trabaja y el papá sí. Entonces, la mamá trabaja y el papá no. Entonces, como la mamá es la que trabaja, es una madre cabeza de familia. No, es la persona que sea la única que puede estar bajo el cuidado de su hijo menor, y allí se debe valorar también la gravedad de las conductas. El solo hecho de tener un hijo menor de edad no da lugar a que se conceda la prisión domiciliaria. Hay que valorar la gravedad de la conducta, la gravedad del daño causado, y aunado a esto establecer si efectivamente el menor no puede estar bajo el cuidado de otro familiar, abuelos, papá, hermanos mayores u otra persona. Eso se tiene que analizar. Es lo que comúnmente solicitan al momento de sentencias, por lo menos en lo que a mí respecta, es la prisión domiciliaria o por enfermedad o porque es madre o padre cabeza de familia. Y en muchas ocasiones dicen que es madre o padre cabeza de familia solo por el hecho de que tiene un hijo menor. Bueno, se dice que en todos los efectos se debe suscribir un acta compromisoria. ¿Sí? Y el parágrafo habla de cuándo no es procedente la sustitución de la detención preventiva. Para no leerlo por el tiempo que se me está acabando, en estos delitos no podría ser viable la sustitución de la medida de aseguramiento intramural por una en lugar de residencia o prisión intramural por una en lugar, por una domiciliaria frente al numeral primero, del artículo 314, no frente a los otros numerales. Quiero hacer esa claridad. Es muy importante hacer esa claridad. Ahora, ¿qué pasa si la persona incumple esa prisión domiciliaria? Si le incumple o incumple una de las obligaciones, a petición de fiscalía del Ministerio Público, el juez ordenará su reclusión en un establecimiento carcelario. Pero esto no significa necesariamente, como en algunos casos sucede, que hay una detención preventiva en lugar de residencia y lo capturan afuera en el andén o a las 2 cuadras y ya le están iniciando un proceso por fuga de presos. O sea, pues obviamente hay que analizar si había una intención de fugarse, pero, o sea, directamente lo que existe en los casos es que se puede dar lugar a la revocatoria de la medida y se revoca la medida intramural, perdón, la domiciliaria por una intramural. Ahora, y para terminar, voy a hacer referencia al artículo 38G, que es cuando el juez de ejecución de penas puede modificar la prisión intramural por una domiciliaria. Y esto se da cuando la persona haya cumplido la mitad de la pena. ¿Sí? A excepción de que la persona haga parte del grupo familiar de la víctima o que hablemos de delitos de genocidio, contra el derecho internacional humanitario, desplazamiento forzado, de desaparición forzada, tráfico de menores, uso de menores de edad para la comisión de delitos, lavado de activos, terrorismo, de este listado. Si la persona que está solicitando la prisión domiciliaria por cumplimiento de la mitad de la pena incurriendo en uno de estos delitos, no se podrá conceder la misma por parte del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Esto es referente a la prisión domiciliaria. Esto no es referente a la libertad condicional, ojo, es diferente. Es diferente. Esto es referente a la prisión domiciliaria. Por ello, hay investigación y por eso tenemos que tener mucho cuidado. He visto decisiones, sentencias, frente a jueces que han concedido la prisión domiciliaria ya como ejecución de penas, porque se cumple más de la mitad de la pena, pero no tienen en cuenta que existe prohibición especial para este tipo de tipos penales. Acá hay un parágrafo muy interesante y al cual haré referencia, que ya voy a terminar con mi ponencia, y es que los particulares que hubieran participado en los delitos de peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, impropio, cohecho por dar o ofrecer, interés indebido en celebración de contratos, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, acuerdos restrictivos de competencia, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal, amenaza a testigos, ocultamiento, alteración, destrucción de material probatorio, no pueden tener derecho a la prisión domiciliaria por cumplimiento de la mitad de la pena. No
lo pueden ser. Solo pueden tener derecho a la prisión domiciliaria como sustitutiva. Esto es cuando se dé cumplimiento a el numeral segundo, tercero, cuarto o quinto del Código de Procedimiento Penal del artículo 314. No es posible que se conceda de manera directa, pero sí es posible que se sustituya. Ahora, volviendo al tema, la sustitución se puede dar es por el numeral segundo a quinto, no por el numeral primero. ¿Sí? Para hacer esa claridad. La sustitución del numeral primero hace referencia es a la medida de aseguramiento, no a la prisión domiciliaria. Si la prisión a intramural, si la persona no cumple con los requisitos del artículo 38b para la prisión domiciliaria o si está en uno de esos delitos que tiene prohibición, no se puede conceder sino por el numeral segundo, numeral quinto, siempre y cuando cumpla con esos requisitos. Entonces, ¿será que una persona por un delito de desplazamiento forzado se le puede conceder prisión domiciliaria? Sí, siempre y cuando sea como sustitutiva. Esto es que se dé cumplimiento a alguno de los numerales del 2 al 5 del artículo 314. De resto, no, por expresa prohibición legal del 68A, porque además la pena del desplazamiento supera en su mínimo los 8 años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero sí es posible como sustitutiva del numeral segundo al numeral quinto, en el cual no existe prohibición para delitos. ¿Sí? Doctor, como siempre es un gusto escucharlo, muy amable, muy generoso, usted muy preciso en la exposición de de este universo gigante de normas procesales que cuesta conocer al detalle. En efecto, aquí hay un par de preguntas que me interesa transmitirle. Creo que son asuntos que usted tocó con mucha precisión, pero tal vez el público quiera regresar para tener plena certeza. Primero sería, ¿cuáles son los requisitos para que se conceda la prisión domiciliaria para una persona que está enferma y la enfermedad no es compatible con la detención intramural? Muchas gracias, doctor. Primer requisito, que exista ese dictamen de médico oficial o médico particular. Segundo, ¿qué puede hacer? El juez de conocimiento puede no solo valorar ese dictamen, sino que puede ordenar, por ejemplo, que medicina legal lo valore, si es un médico diferente, que medicina legal indique cuáles son las circunstancias. Ya el juez con esas dos valoraciones puede tomar la decisión si efectivamente se accede a la concesión de la prisión domiciliaria por el estado de enfermedad. Ya si es un juez de ejecución de penas que tiene asistente social, como lo hacen muchos, incluso en Bogotá, que me tocan muchas segundas instancias de ejecución de penas de Bogotá, van y visitan el establecimiento carcelario, verifican la circunstancia específica de la persona, miran qué atención le están dando para salvaguardar su enfermedad y pueden llegar a tomar la decisión, pese a que haya dictamen, donde incluso de medicina legal, donde diga de que la enfermedad sí es incompatible con el establecimiento de reclusión, puede establecer a partir de la visita que esa enfermedad está siendo tratada de manera efectiva desde el establecimiento carcelario. O puede determinar que la persona sea internada en una clínica bajo vigilancia del INPEC para garantizar su derecho a la salud, pero no necesariamente esto da lugar a la prisión domiciliaria. Entonces son muchos factores. ¿Cuáles? Primero, el dictamen del médico. Segundo, valoración efectiva que hace por parte del juez de la gravedad de la conducta, de la circunstancia particular y el daño que se le causa a la víctima, o sea, la circunstancia de desprotección que se genera frente a la víctima en caso de darle la prisión domiciliaria, para entrar a determinar si es dable o no la concesión de ese sustituto penal que es la prisión domiciliaria, doctor. Doctor, le transmito esta que está en el chat de Vladimir Páez. Cuando una persona incumple las medidas de prisión domiciliaria y no es posible ubicarla por parte del INPEC ni la Fiscalía, ¿qué ocurre? Bueno, hay dos cosas. Eso me lleva a pensar, primero, que sí se está fugando de la prisión domiciliaria. Entonces, de entrada, me parece que sí, primero, da lugar a que se compulsen copias para que investigue por fuga de presos. De entrada, porque no lo estás ubicando, se fugó. Segundo, eso como medida penal, punitiva, y además que un delito oficioso, entonces yo me veo en la obligación de compulsarle copias para que lo investiguen. Ya otra cosa es si lo condenan, no. Y segundo, se tiene que hacer por parte del juez de ejecución de pena revocar de manera inmediata ese sustituto
y revocar la prisión domiciliaria y ordenar la captura para que continúe pagando la pena en pena efectiva de prisión. En muchas ocasiones eso sucede, doctor, y se hace. Y con la orden de captura han ubicado a las personas y pues obviamente ya el resto de la pena la pagarán detenidos. Ahora, si es una medida de aseguramiento, pues ahí sí, el juez de conocimiento no lo hace de manera oficiosa porque no es el competente. Ya, y tampoco es quien decide si se revoca o no esa medida de aseguramiento. Ya le corresponde a la Fiscalía o al Ministerio Público solicitar ante el juez con función de control de garantías la revocatoria de la medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia para que continúe la medida de aseguramiento intramural. Pero si ya la persona está condenada, le corresponde al juez de ejecución de penas, sea el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad directamente, o si no está ejecutoriada la decisión porque está en segunda instancia o en casación, el juez de conocimiento que hace las leyes de ejecución de penas debe ordenar la revocatoria de esa medida de manera oficiosa. Lo puede hacer de manera oficiosa. Doctor, muchas gracias. Queda esta que hay un par de casos aquí en el chat, preguntan varios casos, todos trágicos. Le transmito este a propósito del tiempo y porque está con muchos elementos muy relevantes. Literalmente. Doctor, en el caso del procesado tiene un único hijo y está en condición de discapacidad y la madre trabaja. El procesado puede alegar que se conceda esa prisión domiciliaria no como padre cabeza de familia, sino como cuidador de ese menor. Muchas gracias, doctor. Por las respuestas que puedo alegar, claro, todo se puede solicitar. Ahora bien, ¿será que se cumple con el requisito de padre cabeza de familia? Mi respuesta es que inicialmente no, porque puede estar bajo el cuidado de la madre. Ahora, si es imposible que al menor lo pueda cuidar su madre o lo pueda cuidar otra persona o que su madre con su trabajo pueda pagar por el cuidado de su hijo, considero que sí es viable la concesión de la prisión domiciliaria. En ese caso, sí es viable la concesión de la prisión domiciliaria, porque estamos hablando de una doble protección. Menor de edad y con discapacidad. Entonces, hace poco incluso conseguí una prisión domiciliaria, no que estuvieran los dos padres, pero la madre tenía un hijo con una discapacidad menor de edad, más otros hijos menores de edad y una hija mayor de edad. Entonces ahí se podía discutir que la hija mayor de edad se podía hacer cargo de su hermanito, pero es que resulta que la circunstancia particular me demostraron de que cuando el menor se enfermaba, mientras la mamá estaba bajo medida de aseguramiento, eran los vecinos los que corrían a llevarlo al médico y era una situación de discapacidad realmente grande. Entonces, en esos casos, pese a que existe una persona mayor como la hermana, sí estamos ante una madre cabeza de familia frente a la cual efectivamente es dable la concesión de la prisión domiciliaria porque es la única persona que realmente puede estar bajo el cuidado de su hijo, ¿sí? Que es una obligación que en este caso en particular no se le podía transmitir a su hija mayor de edad. Entonces, en el caso que me plantean, dependiendo de las circunstancias, considero que sí es viable. Recordemos que el derecho penal no debe enfocarse en la retribución solamente, también debe ser restaurativo, que hemos dado muchas charlas sobre eso, restaurativo, y dentro de la restauración está efectivamente la resocialización, que en ese caso no solo estamos hablando de la persona que está siendo sentenciada, sino de a quienes afecta, porque si lo vamos a excluir a esa persona, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer de ese pobre niño o de esa niña? Y digo pobre con el mayor respeto, es frente a la circunstancia que se le está generando. Entonces, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con ella? Yo considero que debemos de ser muy justos con las decisiones que tomemos. Y en ese caso en particular, considero que sí podría ser viable la concesión de la prisión domiciliaria. ¿Sí? Lo considero viable. Obviamente, eso tiene muchos aspectos y se tiene que enfrentar muchas pruebas, pero sí lo considero viable, doctor. Hice algo muy parecido, no igual, pero sí muy parecido. Tomé una decisión, pues no la apelaron, no hubo recurso, pero incluso todos estuvieron de acuerdo, es el mismo fiscal, pero son decisiones que se ajustan mucho más a la justicia restaurativa y sobre todo teniendo en cuenta esto, doctor. Miremos el estado de hacinamiento en el que estamos, está inconstitucional de cosas, es impresionante. O sea, acá no podemos garantizar, no solo estamos vulnerando el derecho a la libertad, sino quién sabe cuántos más derechos a la persona que está siendo sentenciada, además a su núcleo familiar.
Yo creo que el derecho penal también, como última expresión, que es, y las penas efectivas de prisión intramural o medidas de aseguramiento intramural también son la última razón de ser. Si podemos acudir a otros mecanismos, no veo por qué no. Doctor, muchas gracias. Primero, pues en este caso que plantean aquí en el chat, una lectura que usted plantea interseccional en la que se conjugan muchas discriminaciones, un menor de edad en condición de discapacidad, pues ilumina el auditorio. Le cuento, quedan muchas preguntas por mencionadas. Ojalá en una última charla le saquemos más tiempo a las preguntas porque siempre quedan preguntas pendientes, todas con una casuística que estoy seguro que usted arroja luces a cómo asumirla. Entonces, doctor Juan Carlos Acevedo, muchas gracias pues, por su conferencia, Gracias. por sus luces, por su criterio jurídico, jurisprudencial, no solamente el conocimiento pues, de la SU 122, sino pues del precedente horizontal que usted profiere en su despacho y que sin duda pues en su condición de juez especializado pues arroja luces a los jueces de control de garantías, por ejemplo. Entonces usted pues nos regala su lectura de la SU 122, pero también su precedente, su propio precedente vertical y horizontal. Pues esperamos que a todos los servidores y servidores judiciales que esta conferencia, esta serie de conferencias, como para mí, lo digo en nombre propio, pues sean tan nutritivas como siempre lo son. Agradecemos pues a quienes se conectan a nuestra conferencia virtual. Un abrazo muy grande y tengan feliz tarde.